El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el enorme astillero que flotaba en el espacio cerca de la luna terrestre. El capitán Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación, observando los preparativos finales para el mayor logro de la humanidad. Ante él se extendía la estela del Titán de la UES, un buque de guerra tan enorme que las naves más pequeñas parecían juguetes a su lado. La nave medía 12 kilómetros de proa a popa, lo que la convertía en el buque de guerra más grande jamás construido por la mano del hombre. Jake había servido en la Armada de la Tierra durante 20 años, pero nada lo había preparado para este momento. La estela del Titán representaba 3 siglos de expansión humana por la galaxia y todas las lecciones aprendidas al explorar mundos peligrosos y luchar contra los ataques piratas. La humanidad había aprendido pronto que la galaxia no siempre era amistosa y que la única manera de garantizar la paz era estar listo para la guerra. La comandante Lisa Bennett se acercó a él. Su tableta mostraba la comprobación final de los sistemas. Era una brillante oficial de cabello castaño corto y ojos azules firmes que nunca perdía detalle. «Todos los departamentos, listos, capitán», dijo. «La tripulación está emocionada de finalmente poder probarla de verdad». La tripulación de 50,000 personas se había entrenado durante meses para operar esta enorme nave. Cada departamento era como una pequeña ciudad con sus propias tareas y responsabilidades especializadas. Solo la sección de ingeniería empleaba a 10,000 personas para mantener los potentes motores y sistemas de armas de la nave funcionando a la perfección. La voz del ingeniero jefe DOT, Ryan Murphy, crepitó en el sistema de comunicación desde las profundidades de la nave. «Capitán, todos los motores funcionan a niveles óptimos. El motor cuántico está listo para nuestro salto a la estación de defensa Kepler». Ryan era un hombre alto de cabello canoso que había trabajado en motores de naves espaciales desde los 18 años. Conocía cada tornillo y cable de los enormes sistemas de energía de la estela del Titán. Jake asintió y se dirigió al puente. El centro de mando era enorme, con docenas de estaciones que monitoreaban cada aspecto de las operaciones de la nave. Grandes pantallas mostraban vistas del espacio a su alrededor. Mientras pantallas más pequeñas registraban todo, desde el soporte vital hasta el estado de las armas, la tripulación del puente se movía con una eficiencia experta. Cada persona conocía su función a la perfección. La oficial táctica Amy Clark, sentada en su puesto, observaba los sistemas de armas. La estela del Titán tenía suficiente potencia de fuego para destruir lunas enteras si fuera necesario. Enormes cañones de riel recorrían los costados de la nave, mientras que los tubos de misiles podían lanzar ojivas nucleares a objetivos a miles de kilómetros de distancia. Escudos de energía rodeaban la nave, lo suficientemente fuertes como para detener casi cualquier ataque. Todos los sistemas de armas estaban en línea y listos, informó la capitana Amy. Era joven pero habilidosa, tras haberse graduado como la mejor de su clase en la Academia Naval. Sus dedos se movían rápidamente por los controles, realizando los últimos ajustes a los sistemas de puntería. El especialista en comunicaciones Danny Rodríguez se giró desde su puesto cerca del frente del puente. «Señor, estamos recibiendo la autorización final del comando terrestre. Nos dan permiso para partir cuando esté listo». Danny tenía un don para los idiomas y había ayudado a desarrollar los sistemas de traducción que podrían ser necesarios si la humanidad alguna vez se topaba con vida extraterrestre. Jake se dirigió al asiento del capitán, un puesto que había soñado ocupar desde niño. El asiento se encontraba en el centro del puente, lo que le ofrecía una vista perfecta de todas las operaciones. Podía verse reflejado en las superficies metálicas pulidas que lo rodeaban, y se enderezó el uniforme con orgullo. «Todas las estaciones, listas para partir», anunció Lisa, tomando su puesto en la estación del oficial ejecutivo junto a él. La estela de los Titanes se había construido con una simple filosofía que había guiado la expansión humana durante siglos. Una fuerza abrumadora previene el conflicto. Cuando los piratas veían un buque mercante fuertemente armado, solían buscar objetivos más fáciles. Cuando los colonos desembarcaban en mundos peligrosos con armas poderosas y fuertes defensas, los depredadores locales aprendieron a evitar los asentamientos humanos. Los diseñadores de la nave habían seguido esta misma filosofía. Cada línea de la nave transmitía poder y determinación. El casco era lo suficientemente grueso como para resistir impactos directos de las armas más grandes. Los motores eran lo suficientemente potentes como para superar cualquier amenaza conocida. Las armas podían destruir a cualquier enemigo que se atreviera a desafiar el espacio humano. Jake presionó el botón de comunicación en su silla. «Atención a todos. Les habla el capitán. Hoy comenzamos el viaje inaugural de la estela del Titán.
Esta nave representa lo mejor de la ingeniería humana y la dedicación de todos a bordo. Nos dirigimos a la estación de defensa Kepler, no como conquistadores, sino como protectores del espacio y las vidas humanas. La tripulación había trabajado incansablemente para hacer posible este momento. En las salas de máquinas, los técnicos monitoreaban los enormes motores cuánticos que los transportarían a través de la galaxia. En las bodegas de armas, los especialistas revisaban los suministros de munición y las reservas de energía. En las habitaciones, el personal de apoyo preparaba las comidas y mantenía los sistemas que mantendrían a 50,000 personas vivas y sanas durante su viaje. El director científico Kevin Hayes levantó la vista desde esta estación. Capitán, estoy detectando unas lecturas de energía inusuales en el límite del alcance de nuestros sensores. Probablemente se trate de un fenómeno espacial natural, pero quería mencionarlo. Kevin era un hombre cuidadoso que había estudiado la galaxia durante la mayor parte de su vida adulta. Comprendía que el espacio albergaba muchos misterios que la humanidad aún no había descubierto. Sigan monitoreándolo, ordenó Jake. No sabemos qué hay ahí fuera, y precisamente por eso construimos esta nave. La estela del Titán comenzó a moverse, sus enormes motores, creando un brillo azul visible desde la Tierra. La nave aceleró lentamente. Su enorme masa requería una enorme energía para alcanzar incluso velocidades modestas. Pero una vez que se activara el motor cuántico, recorrerían vastas distancias en un abrir y cerrar de ojos. Al dejar atrás la gran nave el sistema solar terrestre, ninguno de los tripulantes se dio cuenta de que la señal energética de su nave se extendía por el subespacio como ondas. En un estanque, los impulsores cuánticos eran tan potentes que su activación podía ser detectada por instrumentos sensibles a miles de años luz de distancia. 3 civilizaciones alienígenas diferentes habían estado observando la expansión humana con creciente interés y preocupación. La activación de una nave tan masiva envió alertas inmediatas a través de sus redes de monitoreo a seres que nunca habían visto nada parecido a la ingeniería humana. La estela del Titán parecía ser exactamente lo que parecía, un arma de conquista preparándose para atacar a través de la galaxia. La era del aislamiento humano estaba a punto de terminar, pero no de la forma que nadie esperaba. La onda de energía de la estela del Titán se extendió por la galaxia como un grito silencioso. En un mundo hecho completamente de cristal vivo, el colectivo Ceprian sintió la perturbación a través de su conciencia compartida. Sus cuerpos eran altos y delgados, hechos de un material transparente que brillaba con una suave luz interior. No necesitaban armas ni máquinas de guerra. Habiendo aprendido hacía mucho tiempo que la cooperación traía mejores resultados que el conflicto, el anciano Vex se encontraba en el centro de su gran salón, con su forma de cristal latiendo de preocupación. La señal energética que había detectado no se parecía a nada en sus registros. Hablaba de un poder descomunal, capaz de desintegrar planetas o evaporar océanos. A su alrededor, otros Ceprian se reunieron, con sus cuerpos temblando de preocupación. Los humanos han construido algo terrible, dijo Vex, con la voz como campanillas de viento en una suave brisa. Este patrón energético sugiere un arma de tamaño inimaginable. Deben estar preparándose para expandir su territorio por la fuerza. Los Ceprians habían observado la expansión humana durante décadas, notando la rapidez con la que las extrañas criaturas se extendían por los mundos. Los humanos parecían prosperar en condiciones que matarían a la mayoría de las demás especies. Construyeron ciudades en lunas heladas, colonias submarinas e incluso plataformas flotantes en las nubes de gigantes gaseosos. Pero lo más inquietante era su tendencia a construirlo todo. Con fines militares en mente, ¿qué deberíamos hacer?, preguntó otra Ceprian, con su cuerpo de cristal brillando de miedo. Nuestra gente nunca se ha enfrentado a una amenaza semejante. No tenemos armas, ni ejércitos, ni forma de defendernos. Vex consideró las opciones. Los cepranos poseían tecnología avanzada, pero se centraba en el arte, la ciencia y la exploración pacífica. Sus naves eran hermosas obras de arte que podían viajar entre estrellas, pero carecían de escudos y armas. Sus ciudades eran maravillas arquitectónicas, pero carecían de defensas contra ataques. Debemos enviar diplomáticos, decidió Vex. Quizás podamos razonar con ellos. Si les ofrecemos regalos y les mostramos nuestras intenciones pacíficas, quizá no nos destruyan. Mientras tanto, en otra parte de la galaxia, el Imperio Korit recibió la misma señal energética con emociones muy distintas. El comandante de guerra permanecía en el puente de su nave insignia, estudiando las lecturas con su mente militar entrenada. Sus rasgos reptilianos reflejaban satisfacción en lugar de miedo. Los Ioar eran guerreros por naturaleza, con escamas gruesas,
garras poderosas y una cultura basada en la fuerza y el honor. Por fin, Siseotre, con sus ojos amarillos brillando de emoción. Un oponente digno. Estos humanos se han expandido demasiado rápido, tomando mundos sin pedir permiso. Ahora muestran su verdadera naturaleza. Los Ioar han estado observando la expansión humana con creciente sospecha. Los humanos afirmaban ser exploradores pacíficos, pero siempre viajaban en naves bien armadas y construían colonias fuertemente defendidas. Las naves mercantes portaban suficiente armamento para combatir flotas piratas enteras. Sus naves de exploración estaban equipadas con sensores y sistemas de comunicación de grado militar. Señor, informó su oficial de comunicaciones, nuestra red de inteligencia confirma que esta señal de energía provino de una sola nave. Los humanos han construido una nave de guerra más grande que cualquier otra en nuestros registros. Tre asintió, mientras su mente ya planeaba una estrategia. El Imperio Corintio había gobernado su región del espacio durante 1000 años mediante su poderío militar. Habían conquistado docenas de mundos y absorbieron muchas civilizaciones más pequeñas. Pero nunca se habían enfrentado a un enemigo capaz de construir armas a tal escala. Preparen la flota, ordenó Tre. No podemos permitir que los humanos ataquen primero. Si han construido una nave tan poderosa, construirán más. Debemos destruirlos antes de que se vuelvan demasiado fuertes. En las regiones más profundas del espacio, donde la materia misma comenzaba a desvanecerse en energía pura, el cónclave etéreo observó estos acontecimientos con sabiduría ancestral. Habían trascendido la forma física hacía millones de años, convirtiéndose en seres de puro pensamiento y energía. Su existencia era tan avanzada que rara vez se preocupaban por los asuntos de las especies más jóvenes. Los atéreos habían presenciado el auge y la caída de innumerables civilizaciones por toda la galaxia. Habían visto imperios que abarcaban miles de mundos desmoronarse. Habían observado especies que alcanzaron increíbles alturas en tecnología y arte solo para destruirse a sí mismas por la guerra o la negligencia. Ya nada les sorprendía, pero la firma energética humana era diferente. Representaba un poder puro a una escala que impresionaba incluso a los etéreos. Los motores cuánticos por sí solos eran más avanzados que cualquier cosa que hubieran visto en una especie tan joven. La ingeniería necesaria para construirla. Una nave así sugería un nivel de determinación y habilidad poco común en la galaxia. Fascinante, dijo uno de los atéreos, con una voz como un trueno distante. Estos humanos construyen como si esperaran luchar contra el universo mismo. Tanta ambición en una especie tan joven. Otro etéreo respondió, con sus pensamientos fluyendo como el agua. Luz de estrella, me recuerdan al Imperio Vórtico, antes de que descubrieran la locura de la expansión ilimitada. Pero hay algo diferente en estos humanos. Construyen para la defensa, no para la conquista. Los atéreos decidieron observar y esperar. Habían aprendido que la intervención directa a menudo causaba más problemas de los que resolvía. Las especies jóvenes necesitaban encontrar su propio camino a través de la galaxia, cometiendo sus propios errores y aprendiendo sus propias lecciones. De vuelta en la estela del Titán, el capitán Morrison no tenía ni idea de que su nave había provocado tales reacciones en toda la galaxia. La enorme nave continuó su viaje hacia la estación de defensa Kepler. Su tripulación cumplía con sus tareas diarias con normalidad. El motor cuántico zumbaba constantemente, llevándolos a través de la extraña dimensión donde era posible viajar más rápido que la luz. El director científico Kevin Hayes continuó monitoreando las inusuales lecturas de energía que había detectado anteriormente. Las señales parecían intensificarse, lo que sugería que, fuera lo que fuese que las causaba, se acercaba a su posición. Ajustó sus instrumentos, intentando obtener una imagen más clara de lo que podría haber ahí fuera. El capitán Hayes llamó desde su estación. Estoy detectando múltiples señales de energía. Parecen ser artificiales, posiblemente de algún tipo de nave espacial. Morrison frunció el ceño. Se suponía que el espacio humano estaba vacío en esta región. No había colonias ni estaciones a años luz de distancia. El puesto de avanzada humano más cercano era su destino, aún a días de distancia a la velocidad actual. ¿Puede determinar su origen?, preguntó Morrison. Hayes negó con la cabeza. Los patrones de energía no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Si son naves, usan tecnología nunca antes vista. Morrison sintió un escalofrío. Durante 3 siglos, los humanos habían explorado la galaxia sin encontrar vida alienígena inteligente. Habían encontrado planetas con criaturas primitivas, mundos con ruinas antiguas y sistemas con fenómenos naturales inusuales.
Pero nunca habían conocido a otra especie capaz de construir naves espaciales y viajar entre mundos. Sigan monitoreando, ordenó Morrison. Y alerten a todos los departamentos. Puede que no estemos solos aquí afuera, después de todo. La gran nave se movía por el espacio, sin saber que ya se había convertido en el centro de una crisis que determinaría el futuro de 3 civilizaciones. Las alarmas sonaron en la estela del Titán mientras el capitán Morrison corría al puente. Habían pasado 3 días desde que dejaron la Tierra, y el viaje había sido pacífico hasta ahora. Pero los sensores de la enorme nave habían detectado algo que cambió todo. Una extraña nave había aparecido justo en su camino, algo nunca visto en los registros humanos. Informe, ordenó Morrison mientras ocupaba su puesto en la silla del capitán. La tripulación del puente se movía con la eficiencia de una práctica, mostrando en sus rostros una mezcla de emoción y preocupación. Después de 3 siglos de búsqueda, la humanidad podría finalmente haber encontrado pruebas de que no estaban solos en la galaxia. La comandante Bennett levantó la vista de su puesto con expresión seria. Capitán, tenemos una sola nave en la dirección 27 Mark. Tiene aproximadamente 300 metros de largo y está hecha de algún tipo de material cristalino. La firma energética es completamente desconocida. En la pantalla principal, la nave alienígena parecía una obra de arte. Su casco era de cristal transparente que brillaba con una suave luz azul. El diseño era liso y curvo, sin armas ni sistemas defensivos visibles. Parecía más una escultura que una nave espacial, hermosa pero frágil comparada con la enorme nave de guerra humana. Morrison estudió la nave con atención. Era diminuta comparada con la estela del Titán, no más grande que una nave de transporte humano, pero su mera existencia significaba que la comprensión de la humanidad sobre la galaxia había cambiado para siempre. ¿Algún intento de comunicación? El especialista en comunicaciones Danny Rodríguez trabajaba frenéticamente en su estación. Señor, están transmitiendo en múltiples frecuencias. Recibo lo que parecen secuencias matemáticas y algo que podría ser lenguaje. Parecían estar intentando establecer contacto. La transmisión llegó por los altavoces, un sonido como de campanillas de viento mezclado con tonos musicales. Era hermoso, pero extraño, diferente a cualquier lenguaje humano. Rodríguez volvió a reproducir la grabación. Sus computadoras analizaron los patrones e intentaron encontrarle significado. Definitivamente es comunicación organizada. Rodríguez informó que las partes matemáticas son geometría y física básicas. Están intentando mostrar. Sí, son inteligentes. Morrison asintió. Este era el momento para el que la humanidad se había preparado desde que miraron las estrellas por primera vez. Todas las estaciones, a los cuarteles generales. Quiero que todos los departamentos estén listos, pero mantengan las armas apagadas. Estamos haciendo el primer contacto y no quiero parecer amenazante. La orden resonó por la nave mientras 50.000 tripulantes se preparaban para el momento más importante de la historia de la humanidad. En las salas de máquinas, los técnicos pusieron todos los sistemas a máxima potencia. En los compartimentos de armas, los especialistas revisaron sus equipos, pero mantuvieron todo desconectado. En las secciones médicas, los médicos se preparaban para cualquier situación posible, pero los sensores de la nave alienígena detectaron que la estela del Titán aumentaba la producción de energía. Para la tripulación zafriana en el interior, parecía que la enorme nave humana se preparaba para atacar. Su misión diplomática había sido diseñada para prevenir la guerra, pero ahora se enfrentaban a lo que parecía ser un arma de increíble poder lista para disparar. A bordo de la nave cepriana, la embajadora Lea sintió el terror fluir a través de su forma cristalina. La nave humana era tan grande que bloqueaba las estrellas. Su firma energética sugería armas que podrían destruir todo su mundo natal. Los pacíficos cepranos no tenían defensa contra tal poder. Envíen la señal de emergencia, ordenó LRA a su tripulación. Díganle a nuestra gente que los humanos son más peligrosos de lo que imaginábamos. Esta nave podría destruir toda nuestra civilización. El mensaje corrió por el espacio hacia el mundo natal de los ceprianos, con noticias que aterrorizarían a toda una especie. Pero también llegó a otros oyentes. Las estaciones de monitoreo del Imperio Corit interceptaron la transmisión, y el comandante de guerra sonrió con satisfacción. Perfecto, dijo Trek desde su nave de mando. Los seres de cristal se han adelantado. Ahora podemos observar cómo reaccionan los humanos ante los pacíficos alienígenas. Esto nos dirá mucho sobre sus verdaderas intenciones. La flota de 12 naves de guerra de Trek llevaba días corriendo hacia la nave humana. Las naves coritas eran oscuras y angulares, construidas para la batalla,
con blindaje pesado y armas enormes. Cada una era más grande que la nave diplomática cepriana, pero todas juntas eran pequeñas comparadas con la nave humana. Señor, informó su oficial táctico, se acercaban a la zona de contacto. Tanto la nave humana como la nave de cristal mantienen su posición. Tre estudió la pantalla táctica con su experimentada mente militar. La nave humana era ciertamente enorme, pero no había realizado movimientos agresivos hacia la nave alienígena más pequeña. Esto sugería gran confianza o posibles intenciones pacíficas. Necesitaba saber cuál. Llévennos, ordenó Tre. Formación de batalla. Quiero ver cómo reaccionan ante una amenaza real. De vuelta en la estela del Titán, el oficial científico jefe Hayes levantó repentinamente la vista de sus instrumentos, alarmado. Capitán, detecto múltiples contactos nuevos. 12 naves se acercan rápidamente por babor. La pantalla táctica se actualizó para mostrar a los recién llegados. A diferencia de la elegante nave de cristal, estas naves estaban claramente diseñadas para la guerra. Se movían en perfecta formación, con sus sistemas de armas activos y apuntando a la nave humana. Las manos de la oficial táctica, Amy Clark, se movieron rápidamente por sus controles. Señor, nos están escaneando con sensores de grado militar. Las señales de energía sugieren armas pesadas y sistemas defensivos. Definitivamente no son amigables. Morrison sintió que la situación se estaba descontrolando. El primer contacto con una especie alienígena ya fue bastante difícil, pero ahora se enfrentaban a un segundo grupo que parecía hostil. La pacífica nave de cristal estaba atrapada entre las dos fuerzas más grandes, y cualquier error podría provocar un desastre. ¿Podemos comunicarnos con los recién llegados?, preguntó Morrison. Dot Rodríguez negó con la cabeza. No responden a ninguna señal, capitán. Pero definitivamente nos conocen. Estoy detectando escaneos de sensores enfocados en todos nuestros sistemas principales. La flota SIOAR tomó posición alrededor de la nave humana. Sus armas apuntaban a la enorme nave. Desde su perspectiva, estaban rodeando a un potencial. La gran amenaza que ya había intimidado a los pacíficos ceprianos hasta someterlos. La falta de respuesta de la nave humana sugería miedo o preparación para un contraataque masivo. El comandante de guerra Tre estudió la nave humana con creciente respeto. Su tamaño era impresionante, pero aún más importante, no mostraba señales de pánico ni agresión a pesar de ser superada en número. La tripulación confiaba mucho en sus habilidades, o era muy hábil para ocultar su miedo. Apunten a sus sistemas de armas, ordenó Tre. Si se mueven contra la nave de cristal, atacamos inmediatamente. Tras la estela del Titán, Morrison se encontró en una situación imposible. La nave de cristal parecía pacífica, pero aterrorizada. Las naves de guerra oscuras eran claramente hostiles y estaban listas para luchar. Cualquier acción que tomara podría desencadenar una batalla que pondría fin al primer contacto de la humanidad con vida alienígena y al desastre. El capitán Bennett dijo en voz baja, ¿cuáles son sus órdenes? Morrison miró la pantalla táctica, viendo a 3 especies encontrarse por primera vez en la historia galáctica. Las decisiones tomadas en los próximos minutos determinarían si este encuentro conduciría a la paz o a la guerra. El destino de la humanidad y posiblemente de 2 civilizaciones alienígenas estaba en sus manos. La tensión en el espacio se intensificó a medida que los 3 grupos de naves se enfrentaban en un tenso punto muerto. El capitán Morrison observaba la exhibición táctica con creciente preocupación. La nave de cristal flotaba inmóvil entre su enorme nave y las oscuras naves de guerra como una frágil flor atrapada en una tormenta. Cada segundo que pasaba los acercaba a un desastre que podría destruir cualquier esperanza de contacto pacífico. La embajadora Lyra tomó una decisión desesperada a bordo de la nave Ceprian. Su gente siempre había creído que posicionarse entre fuerzas hostiles podía prevenir el conflicto. Era una vieja tradición de su mundo natal que los seres de cristal se interpusieran entre grupos enfurecidos para calmarlos con su pacífica presencia. «Muévanos entre las 2 flotas», ordenó el Ra a su piloto. «Quizás podamos detener esta locura antes de que comience». La nave de cristal comenzó a moverse lentamente hacia el espacio entre la nave humana y la flota de Cort. Su hermosa forma resplandecía con más intensidad al acercarse a la estela del Titán, emitiendo suaves pulsos de luz que pretendían mostrar intenciones pacíficas. Pero los sistemas informáticos de la enorme nave humana interpretaron el movimiento de forma muy distinta. En la estela del Titán, comenzaron a sonar las alarmas de advertencia. Las computadoras defensivas de la nave habían sido programadas para proteger contra amenazas de rápido movimiento,
y detectaron que la nave alienígena entraba en su perímetro de seguridad. Los sistemas automatizados, diseñados para defenderse de ataques con misiles y pequeños cazas, se fijaron repentinamente en la nave de cristal. «Capitán», gritó Amy Clark desde su puesto táctico. «La red de defensa automática se está activando. La nave alienígena ha entrado en nuestra zona defensiva». Morrison sintió que se le encogía el corazón al ver cómo los sistemas de armas comenzaban a cargarse. La red defensiva estaba diseñada para reaccionar más rápido de lo que cualquier humano podría imaginar, protegiendo a la nave de ataque sorpresa. Pero en esta situación, estaba a punto de causar exactamente el tipo de incidente que debían evitar. «Apáguenla», ordenó Morrison. «Todas las armas están desconectadas, pero el daño ya está hecho». La flota Cort detectó el pico de energía de los sistemas de armas de la nave humana. El comandante de guerra vio cómo los rayos apuntaban a la pacífica nave de cristal y asumió lo peor. Desde su perspectiva, los humanos estaban a punto de destruir a los diplomáticos indefensos. «Todas las naves, abran fuego», amenaza ordenada. Protejan la nave de cristal. «Detengan a los humanos antes de que cometan esta masacre». 12 naves de guerra cortianas desataron sus armas al mismo tiempo. Rayos de energía y descargas de misiles impactaron la estela del Titán desde todos los lados, iluminando el espacio con destellos brillantes. El ataque fue coordinado y poderoso, diseñado para la nave humana antes de que pudiera responder. Pero la nave humana apenas notó el asalto. La estela del Titán había sido construida para sobrevivir a ataques de flotas enteras, y las armas coritianas eran como gotas de lluvia contra una montaña. Los enormes escudos absorbieron la energía sin siquiera parpadear. El pesado blindaje no mostró ni un rasguño. Dot en la sección de ingeniería de la nave. El ingeniero jefe Ryan Murphy observó sus pantallas con asombro. «Capitán, estamos recibiendo fuego intenso de todas las naves oscuras, pero la potencia de los escudos sigue al 98%. Sus armas no pueden penetrar nuestras defensas». Morrison sintió un escalofrío que lo recorrió. Las naves alienígenas estaban lanzando todo lo que tenían contra su nave, pero no era suficiente para causar daños graves. Si ordenaba a su nave que devolviera el fuego, las enormes armas de la estela del Titán destruirían a toda la flota alienígena en segundos. «Todas las armas permanecen fuera de servicio», ordenó Morrison con firmeza. «No devolveremos el fuego», lo miró el comandante Bennett con preocupación. «Capitán, están tratando esto como un acto de guerra. Si no nos defendemos, podrían pensar que somos débiles». Pero la decisión de Morrison tuvo el efecto contrario. El comandante observó horrorizado cómo sus armas más poderosas ni siquiera conseguían dañar la nave humana. La enorme nave permanecía tranquila en el espacio, absorbiendo el ataque como si fuera una suave brisa. «Alto al fuego», ordenó Trek con voz llena de temor. «Nuestras armas son inútiles contra ellos». Los corintios habían construido su imperio sobre la base de su fuerza militar. Entendían el lenguaje de la guerra mejor que cualquier otra especie de la galaxia. Y lo que veían ahora los aterrorizaba más que cualquier enemigo al que se hubieran enfrentado. La nave humana era tan avanzada que sus armas más poderosas eran inútiles. «Señor», informó su oficial táctico. «Sus escudos ni siquiera fluctuaban. Era como si estuviéramos disparando láseres de entrenamiento a un crucero de batalla». Trek se dio cuenta con creciente horror de que su flota se enfrentaba a una tecnología tan avanzada que la resistencia era imposible. Si los humanos decidían contraatacar, podrían destruir todo el imperio Corit sin despeinarse. La calma de las enormes naves a su ataque sugería que eran seres que confiaban plenamente en su superioridad. Mientras tanto, los cefrones habían observado todo el intercambio con creciente pánico. La embajadora Lyra vio cómo se activaban los sistemas de armas de la nave humana, seguido del ataque de los corintios y la completa inmunidad de la nave humana al daño. A sus ojos de cristal, parecía que los humanos habían provocado deliberadamente el ataque para demostrar su abrumador poder. «Envíen un mensaje a nuestro mundo natal», ordenó Lea. «Díganles que los humanos son más peligrosos de lo que jamás imaginamos. Pueden absorber los ataques de una flota entera sin sufrir daños. No son solo conquistadores, son dioses de la guerra». El mensaje recorrió el espacio, trayendo noticias que sembrarían el pánico absoluto en el colectivo Ceprian. Pero también llegó a otros oídos. El cónclave atéreo, observando desde su dimensión de energía pura, observó el malentendido con sabiduría ancestral. «Las especies jóvenes crean sus propios problemas», señaló un etéreo. «Cada uno asume lo peor de los demás, y el miedo genera más miedo».
El especialista en comunicaciones Danny Rodríguez trabajaba frenéticamente en su estación, intentando establecer contacto con ambas flotas alienígenas. Sus computadoras habían estado analizando las transmisiones de ambos grupos, buscando patrones que permitieran la traducción. «Capitán», gritó Rodríguez. «Estoy detectando secuencias matemáticas de ambas flotas. Intentan comunicar algo, pero el programa de traducción necesita más tiempo». Morrison observó cómo la situación seguía deteriorándose. La nave de cristal transmitía mensajes cada vez más desesperados, mientras que las naves de guerra oscuras habían detenido su ataque, pero permanecían en posiciones amenazantes. Ambas flotas alienígenas parecían estar esperando algo, pero no entendía qué. «Sigan trabajando en la traducción», ordenó Morrison. «Y envíen nuestras propias secuencias matemáticas, física básica, química, cualquier cosa que demuestre que somos seres inteligentes que queremos comunicarnos». La estela del Titán comenzó a emitir sus propias señales, pero las flotas alienígenas interpretaron estas transmisiones a través de sus propios miedos. Los IOER las interpretaron como exigencias de rendición. Los Cepron las interpretaron como amenazas de destrucción total. El oficial científico jefe Hayes levantó la vista de sus instrumentos con expresión de desconcierto. «Capitán, estoy detectando señales de energía que no coinciden con ninguna de las flotas alienígenas. Hay algo más ahí fuera, algo que aún no hemos visto». Morrison sintió el peso del mando oprimiéndolo. 3 especies alienígenas, cada una con sus propios miedos y malentendidos, estaban al borde de un conflicto que podría destruir cualquier esperanza de contacto pacífico. La enorme nave que se suponía debía proteger a la humanidad se había convertido en el centro de una crisis que amenazaba con arrasar la galaxia entera. «Todos los departamentos mantengan posiciones defensivas», ordenó Morrison. «Y recen para que alguien descubra cómo comunicarse con esta gente antes de que comencemos accidentalmente una guerra interestelar». El avance provino de una fuente inesperada. El director científico Kevin Hayes llevaba horas estudiando las transmisiones alienígenas intentando comprender los extraños patrones en sus comunicaciones. Sus ordenadores habían estado analizando cada señal, cada pulso de energía, cada secuencia matemática enviada por ambas flotas alienígenas. El capitán Hayes gritó de repente, con la voz llena de emoción. «Creo que entiendo lo que intentan hacer. Ambas flotas alienígenas transmiten los mismos conceptos matemáticos básicos, números primos, formas geométricas, constantes físicas. No son amenazas ni exigencias. Intentan establecer contacto pacífico». El capitán Morrison sintió una chispa de esperanza por primera vez desde que comenzó la crisis. ¿Está seguro? Hayes asintió con firmeza. «Señor, estos son protocolos estándar de primer contacto. El mismo tipo de señales que planeamos enviar si alguna vez encontramos vida extraterrestre. Están tratando de demostrar que son inteligentes y pacíficos, igual que nosotros». El especialista en comunicaciones Danny Rodríguez levantó la vista de su puesto con creciente comprensión. «Capitán, la computadora ha encontrado patrones en sus idiomas. La nave de cristal está transmitiendo lo que parece ser poesía y arte matemático. Las naves oscuras están enviando códigos militares, pero sus formaciones defensivas, no patrones de ataque». Morrison se dio cuenta de que todo había sido un gran malentendido. Las flotas alienígenas no se estaban preparando para la guerra. Estaban tan confundidas y asustadas como su propia tripulación. La situación se había descontrolado porque cada especie había asumido lo peor de las demás. «Rodríguez, ¿puede establecer comunicación bidireccional?», preguntó Morrison. «Estoy en ello, señor. Creo que puedo manejar los conceptos básicos, pero llevará tiempo desarrollar una traducción completa». Morrison tomó la decisión más importante de su vida. Se levantó de su silla de capitán y caminó hacia el centro del puente. Todas las miradas estaban puestas en él mientras se preparaba para correr un riesgo que podría salvar 3 civilizaciones o destruirlas todas. «Todas las estaciones, escuchen atentamente», anunció Morrison. «Vamos a apagar todos los sistemas de armas de esta nave. Escudos, armas, redes defensivas, todo. Quiero que seamos completamente vulnerables». El comandante Bennett lo miró conmocionado. «Capitán, eso es extremadamente peligroso. Si atacan mientras estamos indefensos, habremos aprendido algo importante sobre nuestros nuevos vecinos», respondió Morrison. «Pero no creo que lo hagan. A veces, la única forma de demostrar confianza es hacerse vulnerable». La orden se extendió por la nave como un reguero de pólvora. En las bahías de armas, los técnicos desactivaron los enormes cañones de riel y sistemas de misiles.
En los generadores de escudos, los ingenieros apagaron los campos de energía que protegían la nave. En cuestión de minutos, la estela del Titán quedó suspendida en el espacio completamente indefensa. El efecto sobre las flotas alienígenas fue inmediato y dramático. El comandante de guerra observó con asombro sus despliegues tácticos mientras la señal energética de la nave humana se reducía a casi nada. La enorme nave que momentos antes parecía invencible era ahora tan vulnerable como una nave de transporte. Señor, informó su oficial táctico. Sus armas están completamente desconectadas. Los escudos están caídos. Están indefensos. Trek sintió algo que nunca antes había experimentado. Los humanos habían demostrado una fuerza increíble al sobrevivir al ataque de su flota sin sufrir daños. Pero ahora demostraban algo aún más poderoso, una confianza absoluta. Ningún guerrero se haría vulnerable a menos que creyera de verdad en la posibilidad de la paz. Todas las naves, retírense. Ordenó Trek. Apaguen las armas y los sistemas defensivos. Si ellos pueden demostrar tal valentía, nosotros también. La flota de Kord siguió el ejemplo de su comandante, apagando sus armas y sistemas defensivos. Por primera vez en su historia, las naves de guerra de Kord permanecieron en el espacio completamente indefensas ante posibles enemigos. En la nave de cristal, la embajadora LRA sintió oleadas de alivio fluir a través de su forma cristalina. Los patrones matemáticos finalmente cobraron sentido. Los humanos no eran conquistadores preparándose para atacar. Eran exploradores que intentaban establecer contacto, igual que su propia gente. Envíen la señal de armonía, ordenó LRA. Háganles saber que los entendemos. La nave cefría comenzó a brillar con hermosos patrones de luz, enviando artísticas secuencias matemáticas que hablaban de paz y cooperación. Los seres de cristal no tenían armas que apagar, pero abrieron los canales de comunicación de su nave. Compartieron completamente su idioma, su cultura y sus intenciones pacíficas. Rodríguez trabajó frenéticamente para establecer protocolos de traducción. Capitán, estoy recibiendo comunicación básica con ambas flotas. Los seres de cristal se hacen llamar ceanos. Son exploradores pacíficos como nosotros. Las naves oscuras provienen de algo llamado el Imperio Korit. Son guerreros, pero hablan de honor y respeto. Morrison sintió que la tensión comenzaba a desaparecer del puente. ¿Puede establecer un canal de comunicación a 3 bandas? Creo que sí, señor. La traducción no será perfecta, pero deberíamos poder entender conceptos básicos. La primera conversación a 3 bandas entre las especies fue incómoda y llena de malentendidos. Pero poco a poco, la verdad comenzó a emerger. Los cefríos habían venido a ofrecer amistad e intercambio cultural. Los Ioar habían venido a evaluar una amenaza potencial, pero quedaron impresionados por el coraje y la tecnología humanos. Los humanos simplemente viajaban a una estación de servicio rutinaria. El comandante de guerra, fue el primero en hablar con claridad a través del sistema de traducción. Humanos, su nave es impresionante, pero su coraje es aún más impresionante. Los Ioar respetan la fuerza, pero nosotros respetamos más el honor. Han demostrado ambas. La voz musical de la embajadora Lyra siguió. Vinimos con miedo, pero nos vamos con alegría. Su gente construye a una escala que nunca imaginamos, pero ustedes moderan su fuerza con sabiduría. Los ceprianos se sentirían honrados de compartir su conocimiento con ustedes. Mientras las 3 especies continuaban comunicándose, algo extraordinario sucedió. El espacio alrededor de sus naves comenzó a brillar con una energía extraña. Aparecieron seres de luz pura, sus formas cambiando como la luz líquida de las estrellas. El cónclave etéreo había decidido rebelarse. Somos los atéreos, dijo una voz que parecía provenir de todas partes a la vez. Hemos observado a su especie durante siglos, pero nunca habíamos visto tanta sabiduría en civilizaciones tan jóvenes. Han demostrado que la fuerza y la paz pueden existir. Juntos, los atéreos se ofrecieron a ayudar a establecer relaciones diplomáticas formales entre las 3 especies. Su sabiduría ancestral y tecnología avanzada servirían de puente entre las diferentes culturas y formas de pensar. El capitán Morrison se encontraba en el puente de mando tras la estela del Titán, observando cómo se forjaba la historia a su alrededor. La enorme nave de guerra construida para defender a la humanidad con una potencia de fuego superior se había convertido en el punto de encuentro para una nueva era de cooperación galáctica. El comandante Bennett Morrison dijo: «Creo que tendremos que cambiar nuestros planes de misión. En lugar de ir a la estación de defensa Kepler, nos convertiremos en una estación diplomática». Bennett sonrió.
Creo que a la tripulación le gustaría eso, señor. Hacer amigos es mejor que hacer la guerra. Durante los días siguientes, la estela del Titán se convirtió en un centro de actividad, ya que representantes de las 3 especies trabajaron juntos para establecer el primer Consejo Interestelar. El enorme tamaño de la nave, antes considerado amenazante, ahora resultaba perfecto para albergar delegaciones de múltiples mundos. Los ceprianos compartieron sus conocimientos de arte y exploración pacífica. Los coritianos ofrecieron su experiencia militar y protección a la nueva alianza. Los humanos aportaron sus habilidades de ingeniería y su talento para unir a diferentes grupos. Morrison miró las estrellas, consciente de que la mayor aventura de la humanidad apenas comenzaba. Habían construido la nave de guerra más grande de la galaxia, pero su mayor arma resultó ser su disposición a confiar y hacer amigos. La era del aislamiento humano había terminado. La era de la cooperación galáctica había comenzado.